Yo no he borrado los mensajes. Dice Feijóo que él no ha borrado los mensajes aunque haya cambiado de teléfono móvil. Dice que no los ha borrado. Yo, hace unas semanas, me cambiaron el teléfono. Se me abrió el anterior. No sabía que me iban a pedir los mensajes. Es evidente que yo no aprovecho los cambios de teléfono para borrar los mensajes. Bueno, yo no sé de qué presume, dice en un tono, yo diría que nervioso, que el teléfono se le cayó, que él no está escondiendo los mensajes, no sé, lo veremos y la juez lo decidirá, la jueza lo dirá. Pero no, ha dicho que ha cambiado de teléfono. Pero sí hay una evidencia que es histórica, es histórica, es que tienen una especial habilidad por destruir cosas a martillazo. Espero que en este caso la verdad de Valencia no se esté demoliendo a martillazo. Lo de la UME está pedida todo el mundo lo sabe que estaba la UME. Todo el mundo lo sabe. Pedida no. Pero como todo el mundo lo sabe, pero se han estado tiempo diciendo que no había estado la UME. Pero por Dios. Las críticas a la UME han sido constantes hasta tal punto que ha habido que recordarle al Partido Popular que fue gracias al gobierno de Zapatero cuando se constituyó esta unidad, que también está resultando para las actividades que le tienen encomendada dentro de todo el Estado español y que se han convertido en un cuerpo de élite, mientras que ellos habían disuelto lo poco que tenían en materia de emergencia, entre otras cosas por presión de la extrema derecha. No solamente en estas conversaciones se le imputó negligencia a la UME y al gobierno y al Ministerio de Defensa, se ha hecho en más sitios y por más dirigentes. Creo que no aportan nada los mensajes. Vamos a ver, no aportan nada los mensajes. Con los mensajes hemos sabido, por ejemplo, que decía Amazon, ya tenemos la UME. No, pero la UME no aportan nada. Y yo remarco, los mensajes sí están aportando, tenemos unos y ya aportan. Por ejemplo, queda el descubierto esto de decir, no, que no vino la UME, qué vergüenza. Y sembraron mucha cizaña con eso. Ahora se demuestra que en esos mensajes le decía a Feijóo, tenemos la UME, entre otras cosas, y queda claro también cuando es la primera comunicación, que estuvieron mintiendo y diciendo que estaban informados en tiempo real. Los mensajes aportan, y faltan mensajes por conocer. Bueno, a ver, que estábamos muy pendientes, les decía, de que Feijóo entregue a la jueza de la Dana la conversación completa que mantuvo con Mazón en los peores momentos de la tragedia. Mario, lo que dice la jueza es que tiene que entregarla y que tiene que entregarla voluntariamente. Sí, le da 3 días para entregar esos mensajes que permitirían contextualizar la conversación completa. Lo hace en un audio, en un auto, en el que además en sus razonamientos jurídicos recuerda la gravedad del asunto que se está investigando, recuerda a las 230 víctimas mortales y también a sus familiares y al grave perjuicio que están sufriendo. Y esa es la razón principal por la que le insiste y le abre la puerta a Feijóo a declarar aquí presencialmente en Catarrocha. Aún así, ese ofrecimiento podrá hacerlo de manera telemática y si nada cambia, lo hará desde su despacho oficial en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y eso, Mateo, que la jueza de la Dana le ha insistido en un auto de 9 páginas en 2 ocasiones a Feijóo, primero que puede ir y segundo que si finalmente decide acudir personalmente le ha puesto en negrita la dirección del juzgado de Catarroja para que sepa dónde debe acudir. Efectivamente, Silvia, y pone como ejemplo el caso de Pilar Bernabé, de la delegada del Gobierno, que sí acudió en persona a testificar al juzgado, pero Feijóo ya le ha adelantado efectivamente que se va a acoger a la prerrogativa del 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a diputados y senadores testificar en una causa desde su despacho oficial. En este caso, desde el despacho del Congreso, que es donde el día 9 de enero a las 9:30, declarará a Feijóo por videoconferencia. Esta es la prerrogativa que ha utilizado el presidente del Partido Popular y que a la jueza efectivamente no le queda otro remedio que acatarla y que aceptarla. Pero es verdad que pone como ejemplo el caso de Pilar Bernabé, de acudir físicamente a los juzgados de Catarroja. Claro, Joaquín, ¿realmente Feijóo puede decidir hasta el último minuto que puede acudir a testificar personalmente ante la jueza de la Dana, aunque se haya acogido a su derecho a hacerlo desde Madrid por videoconferencia y ella se lo haya apoyado, ¿no? Se lo haya aprobado? Efectivamente, se trata de un privilegio procesal que tienen los diputados, entre otros cargos públicos, en el sentido de que no están obligados a comparecer presencialmente ante un órgano judicial cuando sean llamados como testigos, y se puede tomar la declaración en su despacho por parte de la propia jueza o bien declarar telemáticamente, estando también incluso comparecidas telemáticamente todas las partes que deban practicar el interrogatorio. Esto no elimina, como ya lo ha indicado la magistrada instructora de Catarrocha, no
no elimina la posibilidad que él tendría si quisiera de comparecer personalmente, pero si no quiere comparecer Feijóo, lo cierto es que no se le puede obligar. Y en todo caso, Silvia, creo que es importante, por lo que estáis comentando, la importancia de estos mensajes, porque lo que se busca es conocer cómo se gestionó la emergencia. Y como ya hemos visto en la parte que se entregó de los mensajes únicamente de Mazón, ahí ya se veía datos de qué información tenían los gestores de la emergencia. Y este es un dato absolutamente clave para la investigación, porque para que haya una imprudencia punible con resultado de muchísimas muertes, se debe demostrar que se contaba con información suficiente y que no se actuó de una manera proporcionada. Y por eso la magistrada instructora lo que quiere es no solo tener los mensajes de Mazón, sino también los de Feijóo para ver el contexto de conjunto, y por eso plantea la declaración y le requiere voluntariamente, porque él no está imputado, Feijóo, a que entregue, como decía, de manera voluntaria esos mensajes. Bueno, una prerrogativa podría entenderse como un privilegio. Porque, claro, derecho, si no lo tendría cualquiera. Él tiene ese privilegio precisamente por la posición en la que está Feijóo. Y eso es lo que a Feijóo le blinda y le permite declarar ante la jueza por videoconferencia. La cuestión es que en el Partido Popular defienden que en todo momento hay colaboración con la justicia y que la habrá por parte de Feijóo. El PP respalda a Feijóo. El presidente entregó voluntariamente los mensajes que fueron solicitados por la jueza. Y sobre si va a entregar la conversación completa con Mazón. Creo que el presidente no tiene nada que esconder y por tanto ha colaborado y va a colaborar con la justicia. El propio Feijóo dijo que lo haría antes de conocer la petición de la jueza. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo. En el Partido Socialista le reprochan que no haya entregado todo desde el principio. ¿Qué hace el señor Feijóo? Ocultar los mensajes que envía él. No se entiende la conversación completa. ¿Qué habrá en esos mensajes para que Feijóo no quiera entregarlos? Asociaciones de víctimas dudan de su colaboración total con la justicia y piden a Feijóo que testifique de manera presencial. Sería un signo de respeto que se acercase a Catarroja al juzgado y que entrase por la puerta. El Partido Popular defiende su derecho a hacerlo de manera telemática. Rosa Álvarez, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. ¿En tu opinión Feijóo está colaborando con la justicia? Bueno, yo también, has empezado tú hoy el programa casi agradeciendo pues los espectadores. Yo quiero también desde la asociación agradecerte a ti, a la Hora de la 1, a tus compañeros de Mañaneros 360 y a toda la televisión española el servicio público que hacéis de estar al lado de las personas, de las asociaciones que solicitamos justicia y verdad, porque si no estáis del lado de las personas, de las asociaciones, la democracia pues queda un poco en papel mojado, al contrario de lo que está haciendo nuestra televisión autonómica, que nos ha dejado totalmente pues eso, de lado, no los trabajadores, pero sí la dirección. Entonces quería agradecértelo especialmente este día. Y ahora ya gracias, Rosa. Ya sabes que personalmente estamos siempre al lado de las personas que buscan justicia, y vosotras sois las familias de 230 víctimas mortales que siguen preguntándose qué sucedió. Y en este sentido hemos llegado a un punto en el que, claro, nos hemos encontrado con la conversación por WhatsApp entre Feijóo y Mazón, en lo peor de la Dana. ¿Sabemos qué es lo que supuestamente le dijo Mazón, si es que están conservados todos los mensajes en ese chat que Feijóo le muestra al notario? Porque el notario dice, oiga, bajo su responsabilidad, que yo digo los mensajes que están en esta pantalla, yo no soy un perito para decir si usted ha borrado algo. Y por otro lado tenemos los que Feijóo envió a Mazón, que no los ha entregado a la jueza y que la jueza dice, oiga, señor Feijóo, entréguemelo de forma voluntaria. Y en este sentido, yo te estaba preguntando, Rosa, si vosotros creéis que Feijóo está colaborando con la justicia, porque podría haber entregado el chat completo desde el primer momento. Efectivamente, él está medio colaborando. Es decir, la colaboración absoluta sería haber hecho un volcado de todo el contenido, acudir a los juzgados de Catarrocha y ponerse a disposición. Evidentemente él no está imputado, pero bueno, se acoge no a ese derecho, sino, como tú muy bien has dicho, a ese privilegio que también lo tenían otros, entre ellas la delegada del gobierno, y no tuvo ningún problema en acudir al juzgado de Valencia, en este caso, porque todavía no estaban los juzgados de Catarrocha habilitados, y testificar sin ningún problema. ¿Por qué él no? Nosotras nos
nos planteamos, ¿no es suficientemente importante la pérdida de 230 vidas? Pérdida, además, provocadas por una negligencia de su gobierno autonómico, del gobierno autonómico que, por cierto, él sigue avalando a este señor, al señor Mazón, que es que no hay manera comprensible. El martes se le hizo una rueda de prensa en la que continuó avalándole, dando su apoyo, poniéndolo de ejemplo. ¿Qué sabe el señor Mazón del señor Feijóo para que el señor Feijóo siga vinculado de esa manera? Porque es que cualquier persona sensata, independientemente del color político, se hubiera desvinculado, le hubieran pedido el acta de diputado autonómico. Es más, lo hubiesen expulsado del partido, porque lo que ha hecho el señor Mazón no tiene nombre. Y ahora con la oficina del expresidente, que está clarísimo que por ley podría ser muy cuestionable, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque si nos estaríamos aquí al año que viene. Pero que ahora además nombre al señor Cuenca, decirle señor es ya ser muy... Bueno, voy a dejarlo ahí. Quiero decir que lo nombre, cuando nos enteramos el día 29 pensábamos que era una noticia del día 28, es decir, el Día de los Inocentes. Imagínate, Silvia, cómo nos quedamos, lo surrealista que es esa noticia. O sea, vuelve a estar con su compañero de farras, con su compañero de Erasmus en Valencia, pero ahora en Alicante. Quiero decir, ¿pero de qué le va a asesorar? Claro, este señor es el que impidió el día 30... Sí. No, es que este señor es además el que va a protagonizar un careo el día lunes 12 de enero con Salomé Pradas, un careo, el señor Cuenca, que es supuestamente quien le daba cobertura a Mazón en lo peor de la Dana cuando estaba en el Ventorro, va a protagonizar un careo en el que tiene que decidir si lo defiende y, por tanto, si Salomé Pradas, que es la otra persona implicada en ese careo, es quien se va a llevar la culpa de todo. Bueno, pues en medio de todo esto, Mazón le nombra asesor y, por tanto, le sube también el sueldo. En tu opinión, Rosa, ¿Feijóo debería ir personalmente a declarar ante la jueza? Totalmente. Ya te digo que no se puede decir que colaboras, pero solamente de manera deliberativa. Tienes que hacerlo, de facto, y tienes que acudir. Si no a Catarroja, por lo menos a un juzgado próximo o al Congreso o a su domicilio, para que esté en igualdad de condiciones al resto de testigos. Él no es diferente, él no es especial, por mucho que se lo crea. Quiero decir, él es un diputado más, aunque sea el jefe de la oposición. Hoy por hoy no es nada más que un diputado. Por lo tanto, está despreciando a las 230 víctimas y a nosotras, a las familias. Y nos parece fatal. No solamente una falta de respeto, es mucho más. Mateo, hay un abogado que es el mismo abogado que con su recurso consiguió que testificase Maribel Vilaplana, el que acaba de solicitar a la jueza que Feijóo vaya voluntariamente. Claro, dice que debe ir voluntariamente porque no hay nada que se lo impida. Y elabora además una lista de cuestiones que se lo impedirían y que no es el caso, como por ejemplo, no le impide acudir un motivo de salud, ni un riesgo personal, ni circunstancias excepcionales, con lo cual entiendo que ahora la jueza tendrá que decidir qué es lo que hace, porque la jueza lo que ha amparado es el privilegio de Feijóo de poder asistir, poder declarar ante ella por videoconferencia. El problema, Silvia, es que partimos de la base de que, digamos, la primera conversación vía autos, vía escritos entre Alberto Núñez Feijóo y la jueza de Catarroja no ha sido, digamos, fructífera en el sentido de que la jueza ha tenido, digamos, que aclararle que también le pide sus propios WhatsApp, no solo los que le envió Carles Mazón, con ese contexto que aportó Alberto Núñez Feijóo a esa docena de WhatsApp entre las 8 menos 10 de la noche y las 11 del 29 de octubre de 2024, sino también, efectivamente, esa aclaración de que también tenía que presentar sus mensajes, que es lo que estamos esperando. Por cierto, el plazo acabaría este viernes. Tiene el día de hoy para entregárselos de forma voluntaria. Al parecer, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que lo va a hacer. Y el plazo, como te digo, son 3 días naturales, con lo cual acabaría el próximo viernes. Con esta, digamos, con este inicio, digamos, de comunicación entre la jueza y Alberto Núñez Feijóo ya hemos visto ciertas diferencias, y en ese escrito del presidente del PP efectivamente ya avanzaba la posibilidad de comparecer vía telemática. Desde el despacho ya lo anunciaba del Congreso que tiene el líder del Partido Popular, y la jueza, efectivamente, como la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara y hay un artículo al que se pueda acoger, el señor Feijóo ya pone por ejemplo en el Partido Popular lo que hizo, por ejemplo, Pedro Sánchez en el caso de Begoña Gómez, de su mujer, o incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en esa misma causa cuando declaró desde su despacho, ponen ese ejemplo para decir que el líder del PP también tiene esa prerrogativa
ese beneficio de poder hacerlo por videoconferencia. No creo que la jueza, digamos, entre en un debate sobre si es mejor que vaya físicamente, aunque lo sugiere por, digamos, la inclusión del ejemplo de Pilar Bernabé. Ese es el ejemplo más claro que habéis comentado ahora, ha comentado Rosa también ahora, pero yo creo que ahí ella, pues únicamente solo le queda el hecho de aceptar que si el presidente del Partido Popular se acoge al 412, el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues efectivamente esto le permite declarar por videoconferencia. Joaquín, la jueza, ante este recurso que ha planteado el abogado diciendo que no hay nada que impida que Feijóo vaya a declarar ante ella, ¿podría obligarle a ir ante ella a declarar o se impone el privilegio que tiene Feijóo de asistir, de declarar ante ella por videoconferencia? No, sin duda ninguna se va a mantener la situación que ha dicho la jueza en su última resolución, porque es que además, como ha explicado muy bien Mateo, es que está en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y yo estoy de acuerdo en el término. Yo creo que es un privilegio procesal que es discutible, que se podría reformar, pero hay que tener en cuenta que no ampara únicamente a Feijóo, sino a multitud de cargos públicos de este país que tienen ese privilegio de no tener que acudir al juzgado, lo cual siempre dificulta algo la inmediación en la declaración, pero aunque la haya pedido una de las partes, lo que está en la ley no lo puede modificar la magistrada y por ello, vamos, con toda seguridad, se va a mantener la decisión que ella se ha adoptado porque no hay alternativa posible y Feijóo declarará vía telemática, se dirá a Catarrocha. Tengo pocas dudas de que va a ser así. Políticamente, ¿qué significa este frente que se le abre ahora a Feijóo, Toni? Sí, a ver, yo creo que es interesante ver cómo la figura de Núñez Feijóo en momentos como estos puede demostrar la talla de un liderazgo, ¿no? Es decir, hasta qué punto él es parte del problema o puede dibujarse como parte de la solución o de la restitución. Es decir, a lo que ha pasado con el caso de la DANA y la gestión que hizo Mazón, no hay solución posible, desafortunadamente para las personas que lo sufrieron y para la misma institución, pero también para la marca del PP. Eso sí, puedes intentar ser parte de una reparación o seguir liándote en una maraña de excusas que no convenzan a nadie y lo que hagan pues sea seguir emborronando la imagen del partido en concreto y de la política en general. Hoy sabíamos que José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de gabinete de Mazón, por ejemplo, formará parte, será uno de los asesores de la oficina de expresidente de Carlos Mazón, que podrá tener, siguiendo siendo diputado, y que podrá contar con 2 asesores y un chofer. Bueno, esto es mala imagen para la política en el sentido de decir, ¿alguien me puede explicar qué actividad tendrá como expresidente Carlos Mazón que requiera de asesores, de chofer, etcétera? Bueno, sinceramente son figuras que están contempladas, que son legales, todo lo que quieras, pero que no dejan de emborronar la imagen de la política en general. Feijóo, por tanto, si no se diferencia suficientemente de lo que significa Mazón, no es él en sí mismo, sino lo que él ha aportado políticamente y lo que sigue haciendo, pues seguirá para mucha gente, a ojos de mucha gente, siendo parte del problema y no de la solución. Y es uno de los retos que tiene en 2026, de demostrar esta talla de liderazgo que a día de hoy, con excusas, con sí pero no, etcétera, pues no está construyendo, digamos, de forma creíble a ojos de una mayoría. Es que estamos hablando de 230 fallecidos. Jesús, ¿debería declarar Feijóo ante la jueza de la DANA? A ver, yo no veo ningún problema en declarar, o sea, en que sea a distancia, ¿no? Lo hizo Bolaños, lo ha hecho Sánchez, lo han hecho otros diputados. Tampoco acabo de ver yo un problema en esa parte, si tiene que ir físicamente, si no tiene que ir físicamente. A ver, la ley prevé que para los diputados o ministros o presidente de gobierno lo hagan así. Pues si lo hace así, yo creo que las preguntas van a ser las mismas, ¿no? No creo que cambie esto. A mí lo que me surge una duda es, nuestro juez ha explicado cómo aquí puede haber un caso de imprudencia punible, ¿no? a Mazón. Y claro, yo no sé, yo tengo miedo que la juez acabe en un juicio nulo, porque la juez está claramente instruyendo un posible caso contra Mazón, con el pequeño detalle que Mazón está aforado y esta juez no puede, tiene que llevar al CJ. De momento la jueza no investiga un caso. No, por eso, pero está yendo ya a la conversación que le escribe con el líder de su partido, o sea, está yendo a un límite que a mí me da un poco de pavor que esté dando argumentos a medio plazo a Mazón para luego decir, mire,
como esto es nulo. Igual que Ábalos lo va a pedir a la UCO. O sea, Ábalos tiene una carta que es que la UCO le empezó a investigar antes de que el aforamiento se lo quitase el Supremo, ¿no? Entonces, eso genera unas situaciones que aquí, vale, pues políticamente esto es muy interesante y nos gusta a todos leer estos mensajes, y yo creo que políticamente sí tiene un sentido. Yo no sé si judicialmente en el momento de esta causa estamos en un terreno peligroso que Mazón va a saber usar. Esa es mi percepción. Y en cuanto a Feijóo, tiene que colaborar, tiene que entregar los mensajes, todo eso tiene que hacerlo, y desde luego debería entregarlos. A mí, que declare por videoconferencia es un tema que no... Claro, porque Feijóo no tiene más remedio que declarar ante la jueza. Es testigo, le he llamado como testigo. Y tiene que decir la verdad como testigo. Tiene que decir la verdad. Lo que puede hacer es entregar voluntariamente los chats. De momento la jueza se lo ha pedido voluntariamente. Pero declarar, está obligado a declarar porque la jueza de la Dana, la jueza de Catarroja, le ha llamado como testigo. No tiene otra posibilidad. Lo que puede elegir, que es el privilegio que le da su posición, es si lo hace por videoconferencia, que es algo que no nos sucedería al resto de las personas que estamos en esta mesa, que tendríamos que ir personalmente. Marta. Bueno, yo creo que el señor Feijóo hace mal en no ir, por una cuestión moral, por una cuestión ética, por una cuestión de ser parte de la solución y no del problema, por una cuestión de que han hecho dimitir a Mazón. Entonces, si han hecho dimitir a Mazón y de alguna manera... Déjame acabar, porfa. Igual que han reconocido que Mazón estuvo mal, y parece que es evidente, aunque les haya costado 10 meses, bueno, chico, pues ya vas allí y tratas de evitar el paseillo, que entiendo que eso es lo que le pasa, que quiere evitar el paseillo, pero yo estoy de acuerdo contigo, la declaración va a ser igual aquí que allí. Entiendo que se va a estar vigilando que no le estén soplando en la declaración, que ese es parte del peligro de que no lo haga in situ. Pero más allá de eso, pues oye, pues lo suyo sería ir y de verdad hacer algún acto de contrición para con las víctimas que te están pidiendo que vayas. Y si total vas a declarar igual, ¿qué más te da? Lo haces mejor, entras por el parking, te evitas el chorreo de que te llamen no sé qué, y sin embargo, pues marcas una distancia entre lo anterior y lo de ahora. ¿Qué pasa? Que el asunto Mazón no se ha terminado para el Partido Popular. Porque esos mensajes que faltan de esa conversación, que a ti te da miedo que haga que este juicio sea nulo, a mí no, porque hablamos de un testigo, y un testigo, pues es un testigo, más allá de que esté aforado. No, si es porque ha dicho el juez, es un testigo, juez, y a mí me parece que la instrucción... Nuestro juez ha hablado de imprudencia punible de cara a Mazón. Ahora vamos a dar paso. Termina Marta y luego vamos con Mateo y con Joaquim. Adelante, Marta. Sí, yo quería decir que me parece que Feijóo hace mal en no acabar de agachar la cabeza, digamos, y asumir que se equivocaron defendiendo a Mazón por encima de sus posibilidades, y que creo que no lo hace porque cree que no le conviene. De la misma manera que no enseña toda la conversación con Mazón. ¿Por qué no la enseña? Pues solo hay dos motivos. Uno, porque le dio la razón a Mazón en esa conversación y entonces estaba de acuerdo con él en que la UME estaba donde tenía que estar y en que el gobierno de España estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, contrariando lo que ha sido su discurso 10 meses posteriores. O ya le vino a adelantar en esa conversación: vamos a ver cómo conseguimos que esto que tú dices que va de culo presi, pues que no te salpique tanto, y a ver cómo lo repartimos. Entonces, sea como sea esa conversación que finalmente vamos a ver, no le va a beneficiar, y lo que está haciendo es tratar de posponer y posponer y posponer algo que va a acabar apareciendo. Bueno, pues ellos sabrán cuál es la estrategia. A mí me parece que mejor hacerte la cera del todo que hacértela poquito a poco. Ellos van con el poquito a poco en un proceso electoral que ahí sigue y en el que esto les va a seguir chorreando y chorreando y chorreando. Ellos verán. En cualquier caso, la jueza de Catarroja no es el juez Peinado, ¿eh? Me parece que es evidente que una instrucción y la otra no tienen nada que ver, y que en este caso igual estaba más justificado ir a ver a la jueza. A ver, que me está pidiendo paso Mateo Balín. Adelante, Mateo. Bien. Sobre los mensajes, muy interesante lo que estáis contando. Vamos a meternos, digamos, en el fondo de los mensajes que tendría que aclarar Alberto Núñez Feijóo cuando testifique. Hay un mensaje, o sea, hay una respuesta de Mazón a Feijóo a las 20:08, que es 3 minutos antes de enviarse el famoso eSaler. Entre medias, conocemos que Pradas se comunicó con Mazón antes, o sea, 2 minutos antes del envío de este mensaje, con lo cual esa es una de las primeras derivadas. Si a través de los mensajes que tiene que aportar o debería aportar de forma voluntaria Alberto Núñez Feijóo, se podría aclarar, digamos, si hablaron del envío del eSaler. Eso por una parte. Por otra parte, un asunto que a mí me parece capital y que él ha puesto encima de la mesa tanto Salomé Pradas como José Manuel Cuenca: el asunto de si la ley les habilitaba, en este caso la ley autonómica, a confinar determinados territorios afectados por la Dana. Eso va a ser muy importante porque lo que se
lo que sugiere las conversaciones de Cuenca compradas o con Mazón es que efectivamente la Generalitat, el plan de inundaciones autonómico, les habilitaba en el nivel de emergencias 2 a que ellos confinaran territorios, y esta decisión no se tomó, y esta decisión probablemente también fue valorada, veremos en qué punto, entre Mazón y Feijóo, si la emergencia nacional la tenía que declarar el gobierno o si la Generalitat tenía esas competencias. Lo que es evidente es que no se declaró, no se confinó. Cuenca le dijo que nada de confinar a Salomé Pradas, y eso es también lo que deberían aclarar las comunicaciones que mantuvieron ese día Carles Mazón y Alberto Núñez Feijóo. Al final lo que vamos, Silvia, es a ver si efectivamente a través de los WhatsApp de Alberto Núñez Feijóo se puede ver que Carles Mazón intervino o no intervino, que es lo que le interesa realmente a la jueza, tanto en el envío tardío de Esaler. Recordar que ya había 155 víctimas registradas, lo hemos conocido a posteriori, evidentemente, cuando se envió el mensaje del Esaler, del sistema de alerta. Y por otra parte, sí hubo alguna decisión relativa al confinamiento que la ley autonómica, el plan de inundaciones, le habilitaba a la Generalitat, en este caso a Salomé Pradas como mando único, a confinar, algo que finalmente no se hizo en la zona de la Ribera Alta o en algunas otras zonas afectadas por las inundaciones. Con lo cual, son dos elementos fundamentales que van a estar encima de la mesa en la declaración testifical de Alberto Núñez Feijóo. Qué ganas de conocer los otros mensajes. Sobre todo porque la conversación tiene que ensamblar. Claro. Tiene que tener un sentido. Y los mensajes de Mazón, dice Feijóo, que están todos. Entonces, vamos a ver cómo ensambla la conversación y vamos a ver cuál es el sentido de la conversación. Si están los mensajes completos. Claro, hemos oído, ¿no? Lo planteaba también Jesús, Joaquín, un argumento que es que el presidente del gobierno y el ministro tenían ciertas prerrogativas. Claro, es que Feijóo es un diputado raso. Feijóo no es presidente del gobierno y no es ministro del Ejecutivo. Con lo cual, Feijóo tiene la prerrogativa simplemente de declarar por videoconferencia, no tiene ninguna prerrogativa más. Efectivamente, lo que ocurre es que esa prerrogativa existe, está en la ley de enjuiciamiento criminal y por ello puede acogerse a ella. La jueza instructora no puede forzarle con un requerimiento a que se presente en Catarroja. Es de él la decisión. Yo creo que, y en este caso, no creo que el problema sea tanto la calidad jurídica de la declaración que se preste vía telemática o en persona. Sin duda siempre es mejor en persona, pero creo que la diferencia no será tanta como, efectivamente, como se ha apuntado, el valor simbólico de que Feijóo comparezca en Catarroja. Probablemente para las víctimas esto sería muy positivo, que se marque cierta distancia física, pero eso es una cuestión más de carácter político o de carácter general. Y una precisión, Silvia, por lo que se ha comentado en mesa, yo no he dicho que se esté siguiendo un delito de imprudencia punible con resultado de muerte contra Mazón. No lo puedo decir porque esto no es así. Que se sigue en la investigación por ese delito, sí que lo digo, porque además este problema ya se lo planteó la Audiencia de Valencia en una decisión importantísima cuando acordó requerir a la jueza instructora para que citara a Maribel Villaplana. Porque precisamente la jueza instructora no quiso hacerlo en un primer momento porque podía valorarse como que estaba investigando a Mazón y ella no puede investigar a Mazón. Tendría que elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia. Pero lo que dijo la Audiencia de Valencia es que, aunque no se investiga a Mazón con estas diligencias que se están practicando, sí que puede ser importante conocer, a través de Maribel Villaplana, de todos los cargos que han estado declarando, a través de Feijóo, cómo se gestionó la emergencia en su conjunto a través de esos datos que permitan conocer la información que se tenía. Y si a partir de ahí, además de los datos que puedan incriminar a Salomé Pradas, también puedan incriminar a Carlos Mazón, en ese momento es cuando se tendría que elevar la causa con indicios reforzados al Tribunal Superior de Justicia. Por eso, la diligencia de los mensajes de Feijóo no se dirige necesariamente a investigar a Mazón, sino a conocer qué información se tenía. Y de hecho ya hemos visto que con mensajes que aportó Feijóo hay información de cómo se gestionó la emergencia. Se sabe que pronto ya se tenía información sobre personas desaparecidas, sobre la gravedad. A partir de esos datos, la jueza instructora puede tener más información sobre la gestión que hizo Salomé Pradas, pero además, si surgen nuevos datos, es cuando se podría plantear la imputación hipotéticamente de Carlos Mazón.